al lado de mi hermano. Muy buenas tardes. Contentos hoy con la entrevista a una pareja de gemelos que nacieron en La Paz, Cesar, pero que su madre era de la Junta La Guajira, pariente mía. Estoy muy feliz porque a mi crónica sabatina llegaron estos primos que quieren dar a conocer al mundo cómo ha sido el transcurrir de sus vidas. Bienvenido Pacho, bienvenido Miguel a mi crónica sabatina. Buenas tardes, José Jaime, muchas gracias por tu invitación, realmente honrados por tu invitación, este programa tuyo que tiene tanta aceptación, has crecido de una manera bien notable, importante, agradecidos por tu invitación. Gracias. Ok, Miguel. Bueno, vamos a iniciar. ¿De dónde son ustedes? ¿Cómo comenzaron? ¿Quién fue su papá? Me hablan un poquito de su mamá y de su papá y de su pueblo. Bueno, nosotros nacimos en La Paz. Nuestros padres, como tú decías, mi mamá fue de la Junta, mi papá de Santana en el Magdalena, pero vivió gran parte de su vida en La Paz y realmente consideramos que él también fue pacífico. Realmente en La Paz lo quisieron mucho. ¿A qué se dedicaba él? Él fue de las personas que primero industrializó la elaboración de maderas. Él tenía lo que se llamaba antes un aserradero de madera. Para procesar los árboles grandes que en aquel tiempo se consideraba necesario procesar esos árboles porque había que hacer tierras productivas, que en aquel tiempo no era tan crítico el medio ambiente, el control. Entonces él trabajó toda su vida en eso. Perfecto. ¿Y dónde se conoció con tu mamá? En La Paz. Okay. En La Paz. Muy bien. Mire, cuéntanos cuántos hermanos son ustedes, de mayor a menor, ¿quiénes son? Ok, nosotros éramos 8 hermanos y bueno, de mayor a menor, Ligia, Mercedes, María, Francisco, Miguel, Gustavo, Isabel y Silverio. Muy bien, perfecto. ¿En dónde iniciaron ustedes, dónde hicieron sus estudios de primaria y secundaria? Bien, allí nos separamos, ¿no? Y también podemos darte una explicación de por qué nos separamos. Claro que sí. Como en todos los pueblos, estudiamos en la escuela pública de varones, la primaria. Luego, yo hice el bachillerato en el colegio Ciro Pupo Martínez de La Paz. Y Pacho estudió en el Colegio Nacional Lo Perena. La secundaria. Sí, el bachillerato. Ahí hay una anécdota que creo que es para parte de lo que estamos haciendo. Fíjate, ¿cuál era el problema y por qué nos tuvieron que separar? Es que era muy difícil para los profesores porque éramos idénticos. Nosotros somos gemelos univitelinos idénticos. Es una característica muy precisa. Entonces era difícil para ellos controlar el comportamiento, los resultados. Entonces nuestros padres decidieron que era necesario separarnos. Por eso Pacho se fue a estudiar para nosotros, se fue en ese momento. Se vino para Valledupar. Se vino para Valledupar, porque vivíamos en La Paz. La universidad, de allí nos separamos. La universidad, yo la hice en Bogotá y Pacho estudió en Tunja. Eso es así. ¿Cuál es la universidad tuya? ¿Dónde terminaste? Yo terminé ¿En qué carrera? En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá.
Hice ingeniería industrial. Y ha hecho varias especializaciones, ¿no? Y maestrías. No tienen ese nivel. Cursos de especializaciones, sí, cursos. Okay. Por ejemplo, yo estudié, voy de la última hacia, estudié en la Escuela Colombiana de Ingenieros para el examen del Project Manager Institute. Es una capacitación para certificarse en proyectos a nivel, tal vez a nivel de América Latina o de América. Es la certificación de más alto reconocimiento, pues es un instituto norteamericano. Y también estudié en la Universidad de los Andes administración y finanzas. Esa también es una de las formaciones que he tenido. Muy bien, excelente. Pacho, ¿qué estudiaste tú en Tunja? ¿Fue tú? Yo estudié ingeniería metalúrgica. ¿En cuál universidad? En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede de Tunja. La ingeniería metalúrgica fue en aquel momento, bueno, aún sigue siéndolo, pero en aquel momento se originó por la necesidad de formar una industria la industria del acero propia en Colombia, porque antes se importaba todo el acero de Estados Unidos y de Europa acá a Colombia. En la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, para la reconstrucción de Europa fue necesario mucho acero, entonces no hubo acero para Colombia. Entonces el gobierno colombiano de la época decidió hacer la ingeniería metalúrgica para poder desarrollar la industria siderúrgica de Colombia, y ahí se originó la Acerías Paz del Río, que es la única industria de acero que ha habido realmente en Colombia. Y desde ese momento esta ingeniería ha sido de mucha aplicación, ha sido soporte de la industria colombiana y de la construcción colombiana. Pues, como tú conoces perfectamente, los concretos necesitan el acero. El acero es indispensable. Bueno, nos fuimos rápido al nivel profesional y hay una partecita que yo siempre hablo con mis entrevistados, que es cómo fue su infancia. Miguel, háblanos un poquito de la infancia de ustedes en La Paz. Recuérdanos cuando ustedes iban a pasar vacaciones a la Junta. ¿Qué es lo que tú más recuerdas de esa parte? ¿Cuáles fueron tus juegos infantiles? ¿Con quién compartías así, si tienes recuerdos de amigos en la Junta? Háblanos un poquito de esa parte. Bueno, la infancia nuestra en La Paz, que pienso que transcurría o sea, es como algo, era una vida muy cotidiana, muy sencilla. Nuestros padres tal vez tenían la certeza de que allá se vivía muy tranquilamente, que se vivía muy sanamente. Por lo tanto, no tuvimos ninguna restricciones. Fuimos muy participativos, además, en las actividades de los juegos normales, de fútbol, de cometa, y uno que sí fue, que creo que trascendió hasta hace muy poquito tiempo, el ciclismo. Nosotros fuimos quizás de los primeros en la región. Yo me acuerdo que un hermano de ustedes, Gustavo Adolfo, era ciclista. Nosotros participábamos en representación primero del colegio, después de La Paz, y íbamos a pueblos a competir. Nosotros competimos, hacíamos dobles a Codazzi,
Y ese deporte nos llevó o lo trajimos hasta el presente. Para mí, tal vez esas son de las cosas que más recuerdo de la niñez en La Paz. Y por supuesto, una de lo que no olvidamos de los recuerdos era cuando nos íbamos a las vacaciones en la Junta. Allá sí que éramos completamente libres. Más libres todavía. Allá éramos, porque en La Paz no teníamos restricciones, pero de todas maneras mucho menos en la Junta. Mucho menos en la Junta. Y el río. Por supuesto, El chorro. El salto. el salto, El salto, el chorro en La Paz. Sí. el salto. El salto era para nosotros, eso era llegar y correr para el salto, correr para el monte. Entonces hacíamos de pronto actividades que en La Paz no eran posibles. Coger fruta. Fíjate, por ejemplo, recuerdos, personas con quien compartimos, tu Eso. hermano Armando y Jairo, Correcto. por ejemplo, eran nuestros compañeros. Oscarito Daza y Guillermo Daza eran nuestros compañeros. Y por supuesto, Wilson Sierra, Eso. José Elías, todos esos eran nuestros compañeros contemporáneos. Esa era la... Y no habíamos despertado todavía a la vida mundana. Íbamos allá y seguíamos siendo los mismos niños Inocentes. Que ya no se ve hoy en día. Macho, de esa parte de la Junta, cuando yo estaba chiquito, una abuela suya, mi mamá me llevaba allá ella era costurera, ¿cierto? La niña U. Yo creo que hablé, ¿cómo era que se llamaba ella el nombre? Esther Gutiérrez. La niña Esther. La niña Esther. ¿Y el esposo de ella? Michiché. Sierra. Ay, bien de la familiaridad. Y entonces, ellos eran tus abuelos maternos. Mis abuelos por parte ¿Y de tú mamá. qué te acuerdas? ¿Qué es lo que más te acuerdas de la Junta? Que este canal, esta Crónica Sabatina tiene bastante audiencia en los junteros que están por el mundo entero y lo de la Junta. Entonces hablamos un poquito así de la Junta. Mira, era una de las cosas que nosotros nos caracterizó cuando niños, tanto y en La Paz nos reconocen Los marcó. eso. No, las demás personas y los profesores nos reconocen la creatividad que nosotros teníamos. Nosotros de niño hacíamos carros de batería y le poníamos ciertos automatismos que o sea, ya se reflejaba el futuro ingeniero que venía en camino. De pronto y había... Le ponían luces a los carritos de madera. Sí, hacíamos carritos e inclusive le alcanzábamos cuando todavía no eran tan inaccesibles, no se tenía disponibilidad de motores o motores de corriente continua pequeñitos, motores de batería que venían en los juguetes. En alguna oportunidad nosotros nos compraban juguetes de batería, nosotros los desarmábamos para cogerle los motores y hacer los carros a nuestra idea, a nuestra creación. Sí. Que un profesor de nosotros, Gustavito González, nos decía, ellos, entre comillas, ellos van a ser científicos. Exacto. Pero cuando íbamos a la Junta, a nosotros nos fascinaba por la creatividad que tenían los famosos carritos de cardón. De cardón. Hacer esos carritos a mí me parecía tan interesantes. También hacíamos unos carritos, yo no sé por qué en la Junta era más común que con una bandita de caucho a un carrete de hilo que venía antes en una madera, se le ponía un palillito y uno envolvía el palillito de bombón y los ponía a correr. Yo me acuerdo que esos carritos los hacíamos en la Junta. A mí me fascinaba de ver esos carritos. Y los caballitos. A pesar de que en La Paz hacíamos carros con batería, ir a la Junta, no se me olvidan la creatividad que era
a partir de los carros, del cardón, hacer los carritos. A mí eso me parecía inteligente. Eso lo hacían con doble orquesta. Con doble orquesta. Me acuerdo. Hay otra Sí. anécdota porque Claro. el problema es que aquí nos vamos a ir a recordar tantas cosas, pero fíjate, nosotros en La Paz, con los amigos ahí más cercanos, tuvimos una emisora. Eso, vaya, vaya. Cuando éramos... Gustavo Adolfo no era Sí, ahí, Ustedes. ahí todos. participaban varios, porque no era una idea Una nuestra. emisora. Yo No era solamente de yo nosotros. Yo visitaba a mi tío Mauro y no, si ahí en los Pelados Payares tienen una emisora. Sí, pero ahí participó, uno de los gestores era un amigo, Marcial Sierra de La Paz. Él también uno de los que era afiebrado, pero porque era en ese momento un compositor que estaba principiando, Elber Araújo Daza. Y otros amigos. Ese fue para nosotros una cosa inolvidable. Una experiencia inolvidable. En ese momento estaba el amigo Jorge Oñate comenzando su Su carrera, y a él le parecía eso, porque él apenas era cantante para los Pacíficos. Claro. Y él iba a mirar lo que nosotros hacíamos. Esa es una anécdota Buenísimo. ¿Eso inolvidable. qué año fue, Miguel? No, ¿Te acuerdas del año? no, eso éramos Yo recuerdo esa emisora. éramos adolescentes. No, ni adolescente, yo creo que tendríamos como 10 o 12 años. No sé cómo Es se que, es que algo hubo en ese momento, yo no sé, pero hubo un grupito de niños, prácticamente niños en La Paz, que tuvimos un vuelo alto. Porque llegara eso y la emisora se escuchaba. Y la No sé emisora quién, se escuchaba. si había algún profesor que sabía de eso. No, Marcial Marcial, sabía de eso. Marcial sabía mucho. Él lo que hizo fue coger un radio, tomar lo más importante del radio y ponerle lo que se llama el emisor. El emisor. Que Y se oía alrededor de. con dificultad, Pero salía. escuchaba. Sí, se oía. Claro. Y la otra anécdota que nos unía a nosotros, a La Paz y la Junta, Sí. también con Elber Araújo, yo fui en bicicleta de La Paz a la La Junta. Junta, carretera destapada. Sí, eso. Si en carro eso eran horas, Imagínate. nosotros nos gastamos. Me imagino. Pero ustedes dos solos o un grupo. No, nosotros dos. Sí, bonita esa anécdota. Perfecto. Miguel, no sé si tú te acuerdas el primer trabajo que yo tuve a raíz de que una tía tuya me llevó un formulario de la Junta y tú estabas de director del censo año 1985. Jaime Leandro, Harold, unos primos tuyos y yo hicimos un grupo y acá nos clasificaron y Dios mío, el jefe de empadronadores va a ser José Jaime y yo me tocó la zona de Patillal, yo tenía a Harold y a Carlos Alberto y a Jaime Leandro a mi cargo y censamos en el año 85 al corregimiento de Patillal y a su alrededor. ¿Te acuerdas de eso? Claro. Y anoche me acordé. Bueno. Pero se me había olvidado, ¿ah? Si tú no lo mencionas. Yo me acordé anoche, me acuerdo que el primer trabajo, cuando yo me gradué en el año 84, y la señora Mireya, que en paz descanse, me dijo, José, me dio Miguel, mi sobrino, que es el director del censo de Valledupar, 3 formularios, y uno es para ti, llénalo que yo. Y eso fue efectivo, eso fue un jueves y el lunes ya estaba. Inolvidable eso. Bueno, vamos a mencionar el nombre de sus esposas. ¿Cuál es tu esposa, Miguel? ¿Cómo se llama? ¿Qué profesión tiene? Bien, mi esposa se llama Consuelo Villero Duarte. Hemos constituido una bonita familia. El nombre de tu esposa y tus hijos, si los quieres decir. Ok. ¿Cómo que? Xiomara Virginia Ávila. Muy Tenemos una muy buena familia. Perfecto. Ella es contadora y es, no sé si es, ella tiene una especialización como de 3 años
pero no me acuerdo si qué grado es, si eso es una maestría seguramente. Debe ser una maestría. Muy bien. Bueno, continuando con el tema, yo a cada invitado le digo que se defina con 7 adjetivos. ¿Cuáles adjetivos, Pancho, piensas tú que salga de tu boca? Porque yo más o menos te tengo identificado. Yo esta mañana inicié la crónica escrita y yo más o menos los tengo definidos, pero quisiera que ustedes se describieran 7 adjetivos tuyos que tú dijeras: yo soy estudioso. ¿Qué más? Dame 5 o 6. Qué difícil. Es como una autodefinición. Yo me considero esto. Si no quiere decir por qué, nada más con eso, porque más o menos yo el perfil de ustedes lo tengo en la mente, pero quisiera que ustedes con sus palabras lo dijeran. Primero que todo, trabajador. Serio, honesto, justo, acucioso. Correcto. Tengo autocontrol. Bastante. Soy aplomado. También te encaja. Y muy trato de proceder siempre pensando en hacer bien. Hacer bien, sí, muy bien. ¿Tú, Miguel, cómo te describes? Es difícil adicionarle a eso que ha dicho Pacho, ¿no? Pero te encaja también, sí, bastante. Me quedan. Sí. Tal vez yo le agregaría que yo soy disciplinado. Esa es la tal vez característica mía. Me gusta ese comportamiento. Sí. Que tiene que ver con casi todos los adjetivos. Relacionado con los que dijo. Sí. Y me gusta como una actitud, no sé si eso cabe en los adjetivos, ¿no? Sí, claro. Me gusta emprender. Emprendedor. Sí, eso indicaba ahí. Correcto. Bueno, entonces la parte esa que yo iba a hablar, que me dijeran laboralmente, me hablaron un poco de su vida laboral. ¿Cuál ha sido? Porque desde que terminaron sus carreras, en la mayor parte han estado fuera de la ciudad de Valledupar, ¿cierto? Sí. Entonces, Emilio, si quieres comienzas tú, que me hables cuando tú terminaste. Estuve leyendo en Acopi, aquí en Valledupar. Sí. Durante 6 años. 7. No me acuerdo, pero bueno, hay algo que es parte de la vida que para nosotros también es muy importante. Claro, lo que usted opina que es más importante. O sea, mi vida laboral comenzó en Bogotá. Yo trabajaba en una empresa del gobierno, allí hice mis primeros años de la vida laboral en el Infopal. No sé Infopal, de Nelson Amaya. Era el instituto encargado de diseñar y de desarrollar acueductos y alcantarillados que eran muy incipientes, bueno, siguen siendo. Sí, sí. Allí comencé mi trabajo como ingeniero en la parte de planeación de proyectos. Estuve, parte de esta es ya anécdota, ¿no? Yo compartí esa vida de estudiante y laboral con unos parientes, con unos primos, también gente muy querida de la Junta. Esa es la otra parte que nos une. Por ejemplo, yo conviví con Jaime Araújo Cuello, con Javier Araújo Daza, con Guillermo Daza Sierra, y con ese grupo de paisanos, de parientes y paisanos, sí, junteros. Eso fue muy importante, porque fue gente muy sana, muy querida, muy cercana, con ganas de superarse. Sí, eso fue una parte bien formadora para nosotros. Bueno, luego prácticamente
pasé al DANE. Al DANE. Eso fue un año nada más. No recuerdo, Ajá. pero bueno, esa fue una Sí, porque etapa, ese tiempo fue muy limitado, corta, relativamente fue muy corta. Y allí estuve muy poco tiempo. Luego lo más relevante después, estuve trabajando temporalmente también haciendo unos proyectos muy específicos para Corpo Guajira en Riohacha y para Corpo Cesar aquí en Valledupar. Luego me vinculé a COPI, a la Asociación Colombiana Popular de Industriales. Allí estuve, no recuerdo tanto, pero bueno, cerca de 8 o 9 Sí. años tal vez. Bastante. Y de allí pasé al diseño, construcción y venta del Parque Industrial de Valledupar. Allí también lo hicimos yo lo cogí en una idea que tenían las personas de ACOPI y lo convertimos en lo que es el Parque Industrial de Valledupar. Y mi última actividad, yo estoy trabajando en una empresa mía, una pequeña empresa, una microempresa, en que desarrollamos software para ayudar a los emprendedores a conseguir financiación para sus emprendimientos o algunos incluso a los que tienen ese rápido crecimiento que han definido los gringos como las startups. Entonces nosotros le hacemos a ellos esos procesos y los guiamos paso a paso para que puedan acceder a fondos de capital. Ajá. Eso es Actualmente hago eso. Muy bien, Pacho, ¿y tu vida laboral? Cuéntanos un poquito. Empecé con la Fiat, Con la Fiat. el primer ensamblador de automóviles en Colombia, en Bogotá. Hacíamos partes automotriz. Posteriormente vine a la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca, y empecé en Mingueo, en la construcción de la planta Termoguajira. No me acuerdo cuánto duré ahí. Bastante, ¿no? De pronto como 4 o 5 años. Eso fue un proyecto bien interesante, Grande, ambicioso de la costa, que dicho sea de paso, se dejó caer esa empresa que era en su momento tan grande como las empresas antioqueñas del sector eléctrico. De allí pasé a Termobarranquilla, en Soledad, en Atlántico, como Corelca también. Ya en el 95, después de 12 años, pasé a un consorcio que compró Termobarranquilla, unos suizos y americanos. Hicieron lo que es TEPSA, la planta más grande de generación de energía térmica de Colombia. Ahí duré como 12 años también. Bastante. Me retiré, empecé a trabajar con unas empresas extranjeras, estuve trabajando con empresas extranjeras y en Cartagena también estuviste. también estuve en Cartagena cuando la ampliación o construcción de Reficar. Siempre en el sector eléctrico, y que ha sido un sector que ha tenido un buen crecimiento, y si se continúa seguramente va a salir adelante a pesar de los problemas con el fenómeno actual del Niño. Correcto. Pero ha sido un buen sector. Muy bien. Bueno, estoy contento porque estos queridos paisanos aceptaron esta invitación, a pesar de que habían ciertos inconvenientes, pero se subsanaron, todo salió bien, y quiero que Miguel le envíes un mensaje a la nueva generación, a esa cantidad de jóvenes que hoy en día muchos prefieren otros caminos, no deciden estudiar, y quiero que cierren ustedes con un mensaje para la nueva generación, para que los inviten a superarse.
José Jaime, el asunto para mí es mi propia experiencia. O sea, el camino es estudiar, el camino es prepararse, capacitarse. Sin eso no hay nada. Así es. Esa es la esencia del ser humano. Lo único que hace diferente al ser humano es el estudio. El estudio, la preparación. Sí, lo demás. O sea, la clave está en eso. Sí. ¿Qué le dices tú a la juventud, Pancho, que hay tanta gente perdida en las drogas, en la sinvergüenzura? Y algunos, incluso teniendo los medios para estudiar, no lo hacen. Indiscutiblemente no es fácil de pronto echarle las culpas o sindicar a los propios muchachos de por qué se desvían. Hay algunas cosas que de pronto son de política, son de dirección de Estado, de liderazgo de Estado, más que del mismo muchacho. Pero definitivamente, dicho de otra forma, a lo que dice Miguel, es que el poder está en el conocimiento. Si uno mira los países desarrollados, si tú miras, el ejemplo más simple es Japón. Japón lo único que tiene es conocimiento, porque Japón no tiene petróleo, Japón no tiene mineral de hierro, Japón no tiene absolutamente nada, sus terrenos son pobres, no conozco bien su suelo, no es parte de mi conocimiento, pero lo que definitivamente es indiscutible, la inteligencia que la desarrollan súper. El poder está en el conocimiento, y si no se estudia no hay ninguna posibilidad de salir del subdesarrollo que tenemos. Es que tú ves que otros países, no solamente Japón, una gran cantidad, o los países desarrollados, no tienen ni siquiera un mínimo porcentaje de materias primas que tienen nuestros países, porque no es solamente Colombia, son Ecuador, o es Perú, América Latina tiene una cantidad de recursos. Tiene una riqueza inmensa y no la explotan. No tiene conocimiento, no tiene poder. El poder es lo único que permite el desarrollo, y el conocimiento es el poder. Exactamente. Así es. Bueno, muy agradecido, mi Crónica Sabatina, con esta entrevista a mis queridos primos, los gemelos Payares, Gutiérrez, Pacho y Miguel. Gracias por haber venido, y les deseo que sigan cosechando éxitos. Gracias. Igual para ti, José Jaime, primo querido. Gracias. Esta es una tarea bien interesante la que tú estás emprendiendo. Es que definitivamente hay que hacerle ver a la juventud que si no se preparan, si no adquieren conocimientos, no van a poder salir adelante. Así es. Listo.